Muchas gracias. Voy a cerrar el paréntesis. Agradezco, chicos. Muchas gracias, Dulce. Dulce Guadalupe también, muchas gracias. Ok, entonces me regreso a lo que les estaba yo platicando. Ya les di ingreso en sala de espera. Y retomamos. El análisis de varianza tiene que ver con el cálculo de un estadístico de prueba. El estadístico de prueba habíamos visto que hace un análisis de lo que es la varianza dentro del grupo y entre los grupos. Y entonces, pues hay que calcular cada una de ellas, ¿no? Entonces, listo. Voy a compartir pantalla para continuar con esta razón de variación. Entonces, si ustedes recuerdan de la ANOVA, en un primer momento teníamos los datos, los supuestos en segundo paso, en tercero, la hipótesis estadística, que ahorita se las voy a mostrar, les voy a explicar cómo se puede plantear. Después ya viene el estadístico de prueba, que es un cuadro en donde va a haber varias fórmulas y hay que calcularlas para llegar a la estadística, que es la razón de variación, que son los cuadrados medios entre las muestras sobre cuadrados medios dentro de las muestras. Y entonces ahí se convierte en un análisis de varianza, ¿no? Que existe, variabilidad de los datos que existe en nuestra muestra. Y entonces hay que sacar un dato. Una vez que lo saquemos, esta razón de variación, nosotros necesitamos calcular un valor crítico en a grados de libertad y a nivel de significancia. Entonces, un comparativo de la razón de variación con el valor, de tal manera que hay una regla de decisión. Esa regla de decisión nos dice que si la razón de variación, que es la fórmula que ahorita, el valor es mayor o igual al valor crítico de tablas a un nivel de significancia determinado, con grados de libertad y grados de libertad del denominador, nosotros podemos rechazar la hipótesis y nos quedamos con la hipótesis alternativa, ¿sale? Entonces nos vamos a regresar a este ejercicio que en un inicio que los estaba yo platicando. Ahí está. Entonces, estos datos se los empecé a platicar la vez pasada, en donde yo les explicaba de qué iba la varianza. La varianza, tenemos dos fórmulas, que es la varianza poblacional y la varianza muestral. Recuerden estas fórmulas. La diferencia es la N, que se está utilizando como grados de libertad para el caso de la varianza poblacional, y estos grados de libertad N-1 para la varianza muestral. Por supuesto, aquí vamos a ver que hay una diferencia que es de cada dato menos la media muestral elevadas al cuadrado y se saca todo, se divide entre n. Si ven, en el numerador cambia en el denominador. Entonces, la variabilidad que vemos de arriba en el numerador nos está indicando qué tan variables son nuestros datos de acuerdo al tamaño de nuestra muestra que tenemos, que sería este. Y entonces estas fórmulas son las que vamos a estar utilizando. Por eso les decía, es importante que las tengan anotadas para que ustedes sepan qué estamos haciendo en cada uno de los pasos. Antes de enseñarles en Excel cómo se hace este tipo de análisis, nosotros, cuando ustedes pongan aquí sus grupos, por ejemplo, yo aquí les había yo mostrado 3 grupos, el grupo 1, 2, 3, y les puse de forma arbitraria, en sentido solamente de una explicación del estadístico de prueba. Estos datos en el interior van a ser los datos que ustedes van a obtener de la variable aleatoria dependiente, de la variable respuesta. Entonces, estos datos que ustedes ven los que se procesan. Aquí ustedes ven que tenemos 3 grupos, el grupo 2 y el grupo 3. Entonces, nuestra hipótesis escal lo que va a indicar es si todos estos grupos, la media muestral, si toda la media muestral son iguales, que son las hipótesis que aquí se las había yo mostrado.
que se las había yo planteado en la clase anterior. Nada más es para que ustedes recuerden. Si hay alguna media diferente, es debido al efecto del tratamiento, que es el factor, que es la variable independiente. Bueno, una vez retomando esa información, les voy a enseñar dos maneras de sacar el estadístico de prueba. Uno va a ser paso a paso con cada una de las fórmulas y otro va a ser con la tabla de análisis de datos que nos muestra Excel, que se llama análisis de varianza de un factor, que es la tabla que ustedes ven a la parte derecha. Ahorita les muestro cómo se hace esto. Primero que nada, entonces, tenemos estos grupos y retomando la tabla para análisis de varianza para el diseño completamente aleatorizado, nosotros tenemos que calcular varios elementos. Primero, tenemos que establecer cuáles son la fuente de variación. La fuente de variación es la variabilidad que hay entre cada grupo, entre las muestras, que es este primer paso. Entonces, si ustedes observan, tenemos para este caso la fuente de variación entre las muestras y la fórmula es esta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primera instancia, tenemos que sacar la gran media de medias, es decir, sumar todos los datos de todas las muestras y dividirlo entre la n total. Ese se le va a restar a cada media muestral. Una vez que se haga esta diferencia, se va a elevar al cuadrado y ese resultado se va a multiplicar por la n de cada grupo. Una vez que se haga esto para cada grupo, se hace la sumatoria. Y entonces de esa manera vamos a obtener la suma de cuadrados entre las muestras. Y aquí lo que estamos observando es la variabilidad que existe entre los grupos. Si ustedes recordarán, nosotros habíamos establecido para este primer ejemplo 3 grupos. Estos 3 grupos que están aquí de datos. Y entonces lo que nos muestra esta suma de cuadrados entre los grupos es la variabilidad que existe en este grupo con este y con este. Si ustedes observan, sí existe variabilidad, porque en el grupo 1 tenemos el 4, 5, 6, en el grupo 2, un 2, un 3, un 3, en el grupo 3, un 4, 9 y 8. Entonces podemos sugerir que son diferentes y existe variabilidad. La fórmula que nos va a ayudar a observar esa varianza es esta suma de cuadrados entre las muestras. Y es la fórmula que tenemos aquí, ¿vale? Es la que está en el recuadro anaranjado. Partiendo de que tenemos que hacer eso, necesitamos sacar la gran media de medias o la gran media. Esta gran media se saca a partir de la suma de todos los datos y se divide entre la n. ¿Cuál es la n? Si ustedes cuentan, aquí tenemos 3 datos, aquí otros 3 y aquí otros 3. De tal forma que la n, en este caso, la n va a ser igual a 9. Y en el caso de la gran media, pues nosotros tendríamos que sumar todos los datos. Entonces, simplemente para que ustedes vayan viendo en Excel cómo pueden hacer los cálculos, ustedes le van a dar igual y le van a poner suma. Suma, perdónenme, en este caso le vamos a poner promedio, que es la media de todas las medias. Entonces, en este caso le ponemos el promedio y aquí les aparece que tienen que incluir promedio del número 1, el número 2, hasta el número tal. En este caso, una vez que aparezca eso en su celdilla, van a seleccionar todos los datos, todos. Lo que está haciendo Excel es la suma del 4 más 5 más 6 más 2 más 3 más 3 más 4 más 9 más 8 y los divide entre 9. Una vez que tenemos ya indicado eso en Excel, le damos Enter. Y de inmediato aparece el promedio general en la gran media de medios. Como nos dice la fórmula, en este caso, si ustedes lo observan, la fórmula nos dice que saquemos el promedio de cada grupo. Aquí nos indica, este símbolo es la media de cada grupo. Este símbolo que ven aquí es la gran media de medias. Entonces necesitamos sacar a continuación la media de cada grupo. Entonces, para sacar la media muestral del grupo, que sería media muestral de cada grupo o por grupo, aquí lo vamos a poner, media muestral grupo,
casi no se ve, pero vamos a hacerlo más chiquitito para que se alargue. Ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer para sacar la media? Recuerden que la media muestral es la suma de todos esos valores y dividido entre n. Si ustedes se fijan, para cada grupo tiene una n de 3. Cada grupo tiene una n de 3. Entonces lo que vamos a hacer es sumar en primera instancia el 4 más 5 más 6 y dividirlo entre 3. Entonces cuando nosotros hacemos eso, ustedes le pueden poner el igual, abren un paréntesis, van a sumar cada uno de ellos, 4 más 5 más 6, cierran el paréntesis, ponen diagonal, que es la división, y lo dividen entre 3. Una vez que tienen eso, le dan enter y les da el promedio. Ahí ya lo tienen. Otra manera de poner el promedio, que es más sencillo, ustedes le pueden indicar igual y escriben la palabra promedio. Ahí les va a aparecer una lista de las fórmulas que se parecen a lo que yo le indiqué a Excel. Como ya aparece medio, les doy clic aquí en promedio. Necesito restar y luego sacar la potencia, ¿no? Entonces, para esta primera, lo que vamos a hacer es tener la media de grupo menos la media, menos la gran media, ¿vale? Eso es lo que después lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, como en este caso me piden una diferencia, me piden la diferencia del grupo 5, que en este caso sería el 5, que es la media del primer grupo, menos el 4.8889, que es la gran media de medias, que es este valor. Y le damos, este valor sale a partir de la diferencia de la media del grupo 1, que es 5, menos la gran media de medias, que es 4.888889, ¿vale? Nos vamos con el siguiente. Con el siguiente nos dicen, resta la media muestral del grupo 2 menos la gran media de medias, que es 0.888, se lo indico y me da el resultado. Y ahí está. El siguiente, pues es lo mismo. Tengo que elegir la media muestral, en este caso, la media muestral del grupo 3 es 7, le vamos a restar el 4.88, le damos enter y ahí aparece las diferencias. Estas diferencias hay que elevarlas al cuadrado porque ustedes se fijan que hay números negativos. Se elevan al cuadrado para eliminar ese negativo. Negativo por negativo da positivo. Y entonces aquí tenemos una opción en Excel para sacar las potencias. Le van a dar igual y escribir potencia. Aparece la potencia, la de la potencia en Excel y le damos enter ahí. Vamos a meter el valor que yo quiero sacarle la potencia, que en este caso es el 0.1111, le pongo una coma y me
le pongo el número 2 porque las quiero elevar al cuadrado. Le cierro el paréntesis y le doy enter. Y ahí aparece, aquí ya apareció la relación de la media muestral 1 menos la gran media de medias elevadas al cuadrado. Ahí ya llevamos un primer paso. Vamos con el siguiente. Le escribimos nuevamente potencia, metemos el número, que es la diferencia entre las medias, coma, le vamos a elevar al cuadrado y le damos enter. Y finalmente le damos a la última, que sería la potencia. Potencia del 2.11. Le señalamos la celda y le ponemos el número 2 y ya está. Una vez que tenemos esto, recuerden que ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar cada dato, es decir, estos resultados que son la potencia, cada uno de ellos los vamos a multiplicar por la n de cada grupo. Si ustedes se fijan, la n aquí es igual a 3 para cada grupo. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar. Vamos a ponerle el igual, le vamos a poner el 3 porque es el 3 de la n del grupo. Multiplicamos, le ponen un asterisco, lo multiplicamos por el valor obtenido de la diferencia elevada al cuadrado, que es el 0.0123, 43, 67, 9, y le damos enter. Aquí apareció el primer resultado. Vámonos con el siguiente. El siguiente nuevamente sería el 3, lo multiplicamos por esta expresión, le damos enter. El siguiente le damos 3 por esta expresión, damos enter. Estos valores que ustedes observan aquí abajito o de otro color, estos valores ahora los vamos a... ¿Por qué? Porque lo que nos dijo la fórmula es que tenemos que hacer la relación de la diferencia con la gran media de medias elevada al cuadrado multiplicado por la n y finalmente sumarlos, que es esta sumatoria, hasta el késimo tratamiento empezando desde el número 1. Entonces, para hacer eso, lo que nosotros tenemos que realizar a continuación es la suma de estos tres valores. Entonces, si yo saco la suma, por ejemplo, aquí le quito, le van a poner el igual y le ponen suma, que es una sumatoria, seleccionan y vamos a indicarle las celdas de los números para que hagan la suma y le damos enter. En este momento, este 28.2222 ya es el primer valor que nos pidieron y a este valor se le denomina suma de cuadrados. Es como una varianza. Y entonces estaba este primer dato que ustedes ven aquí, lo voy a poner de un color diferente para que ustedes vean que ese valor ya es la suma de cuadrados entre las muestras, ¿vale? Suma de cuadrados entre las muestras. ¿Alguien tiene duda en este valor que acabamos de encontrar? No, profesor. Ok. Aquí no, ya tiene la suma de cuadrados entre las muestras. Lo vamos a dejar así. Y nos vamos a la siguiente, que ahora en esta misma tabla nos piden la suma de cuadrados dentro. Y tenemos que hacer ahora el cálculo de la siguiente suma de cuadrados. Y ahora, ¿qué es lo que nos piden? Si ustedes se fijan, cambia un poquito la fórmula, porque ahora lo que vamos a medir es qué está sucediendo adentro de un grupo con la variabilidad. Aquí lo habíamos visto entre grupos, ahora va a ser dentro de un grupo. Tengo 3 datos en cada grupo y tengo que sacar la media muestral por grupo. La voy a restar, la elevo al cuadrado y esto lo voy a hacer con cada uno de los grupos para finalmente sumar todos, ¿vale? De esa manera, pues vamos a construir la suma de cuadrados dentro de la muestra.
Una vez que tenemos eso, pues ya vamos a proceder a sacar el siguiente, después los grados de libertad, luego cuadrados medios y así nos vamos. Entonces, para esta siguiente, nuevamente necesitamos los datos. Estos datos los vemos aquí. Están estos datos. Este es mi grupo 1, este es mi grupo 2, este es mi grupo 3. Estos grupos ahora, lo que necesitamos en un primer momento es sacar la media muestral. La media muestral, aquí es la media del grupo, ya la tenemos. Aquí ya va a aparecer la media y la media, ya la tenemos. Lo que nos dice la fórmula es que tengo que restarle la media muestral a cada uno de los datos por grupo. Es decir, este 5, que es la media muestral, la voy a restar con el 4 y voy a elevar al 4 y lo pongo. Después voy a hacer una suma. Entonces, para este caso, aquí vamos a quitar este para que ustedes vean que yo puedo poner el 4, que es mi primer número del grupo 1, y le voy a restar la media, que sería 5. Le doy enter. El siguiente grupo sería 5 menos 5. El siguiente sería, en este caso, 6 menos 5, me daría 1. Hasta ahí lo tenemos. Estos mismos datos resulta ser que nos piden elevarlos al cuadrado. En Excel lo que voy a hacer es darle la potencia de esta diferencia y entonces voy a indicarle el primer número al cuadrado y le doy enter. Y hago lo mismo con las siguientes celdillas. Una vez que termino eso, ya que hice esta relación, yo lo que voy a hacer es la suma de estos valores, porque me pide la sumatoria. La suma de estos valores me va a dar, en este caso, el número 2. Me voy con el siguiente grupo. Para el siguiente grupo, ahora lo que me piden es que yo tengo cada dato, el número 2, le voy a restar el promedio, que es 2.6666667, y le doy enter. El siguiente grupo, pues yo tengo un 3, me piden restarle el 2.6666 y me da esto. El siguiente valor, como es lo mismo, me queda 0.333, lo mismo arriba. Una vez que tengo yo esto, me voy a la potencia. Voy a poner el número, le pongo coma, un número 2 y le doy enter. Ya tengo la potencia del primer número y entonces hago lo de los demás. Una vez que termino esto, lo sumo. Vamos a darle la suma para que ustedes vean que sí sale ese resultado. Le doy enter. Ya tenemos esa suma. Ahora nos vamos con el tercer grupo. El tercer grupo es el 4, es el primer dato, menos la media muestral, que en este caso del grupo 3 la media muestral es el 7. Le doy enter. El siguiente sería 9 menos 7, que es la media muestral. El siguiente grupo sería 8 menos 7 y ahí ya lo tenemos. Aplicamos nuevamente la potencia de este número, coma 2, le damos enter y también lo podemos ir bajando para que sea más rápido. Una vez que tenemos eso, pues hacemos las sumatorias. Aquí ya están las sumatorias, ustedes los alcanzan a ver. Estas son las sumatorias que nos piden y finalmente nos dice, tienes que sumar ahora todas esas 3. Ya hiciste estas sumas de forma individual, ahora hay que sacar la gran suma. ¿Cómo se saca esa gran suma? Pues voy a tener que sacar este más este más este. Y le damos enter. Y entonces ahora ya esta gran suma es la suma de cuadrados dentro de las muestras. Y entonces este valor es el que ya lo obtuvimos a partir de esta gran suma. Y ya tenemos el siguiente parámetro. Nos hacen falta más. ¿Cuál nos hace falta? Nos hace falta, déjenme borrar lo demás. Nos hace falta la suma de cuadrados totales.
que es esta fórmula que ustedes alcanzan a ver aquí. Y en este caso, para esta fórmula, tenemos que hacer es, de la gran media de medias, hay que restárselo a cada dato. Se va a elevar al cuadrado y por grupo se va a hacer la sumatoria y finalmente la suma de todos los grupos. Vamos a sacarla. Nuevamente, pues necesitamos cada dato. Aquí tenemos ya los datos de los grupos, del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3. Lo estoy poniendo en colorcitos para que ustedes distingan los valores de cada grupo. Bueno, recordemos que la gran media de medias nos dio un valor de 4.8889 y ese valor lo tenemos que restar a cada dato, que es lo que nos dice la fórmula. Entonces, tenemos este 4 menos la gran media de medias y le damos enter. El siguiente grupo, yo ya aquí ya la puse, 5 menos 4.889, le damos enter. El siguiente, 6 menos 4.888, nos da 1.1. Y así lo hacemos con cada grupo. Le vamos a restar la gran media de medias. El 2 menos 4.8888 nos da menos 2.8889. 3 menos 4.888 nos da igual a menos 1.88 y así consecutivamente. Una vez que tenemos esos, pues hay que sacarle el cuadrado. Nuevamente aplicamos la potencia para cada uno de estos datos, que son estos. Aquí ya los tenemos también. Y finalmente hacemos la suma. ¿La suma de quién? La suma de este valor más este, y ahí lo tenemos. Una vez que tenemos ya estas sumas, ahora hay que hacer la suma total para sacar esta última suma de cuadrados totales. Entonces, cuando yo hago la suma del 2.037 más 15.48 más 27.37, perdón, se me movió un poquito. Cuando hago yo la suma de todos esos valores, aquí ya la tengo, me da 4.888889 y entonces este se convierte en suma de cuadrados total, que es la varianza total de los grupos, esa variabilidad de los datos. Ahora bien, nos piden los grados de libertad. Ya sacamos toda la suma de cuadrados, nos vamos con los grados de libertad. En el caso de estos grados de libertad van a ser importantes porque necesitamos un grado de libertad del numerador y otro grado de libertad del denominador. Y entonces, antes de pasarnos a los cuadrados medios, vamos a sacar todos estos y tenemos lo siguiente. Cuando hablamos de K, K es la categoría de los grupos que tenemos. En este caso, tenemos 3 grupos, por eso aquí me equivoqué, K, en este caso K es igual a 3. La N total es N igual a 9, ¿vale? Y entonces con estos datos vamos a sacar grados de libertad entre las muestras, que sería K menos 1, ¿no? Como nos indica la tabla, sería 3 menos 1 igual a 2, y ahí está. Para el caso dentro de las muestras, que sería N mayúscula menos K, sería 9 menos 3 igual a 6. Y entonces ya tenemos ese. Los grados de libertad para los totales sería N mayúscula menos 1. Y entonces sería 9 menos 1 igual a 8. Entonces hasta ahí ya tenemos los grados de libertad. Nos vamos ahora con los cuadrados medios. Estos van a ser importantes porque a partir de esto vamos a sacar lo que se le llama varianza, varianza entre las muestras y varianza dentro de las muestras. Podríamos sacar la varianza total, que es la última fórmula entre n mayúscula menos 1. También se puede sacar. Nos da diferente información, sin embargo, para la razón de variación, nada más nos piden los cuadrados medios entre y los cuadrados medios dentro. Entonces nos vamos a los primeros cuadrados medios. Los cuadrados medios, si ustedes se fijan,
nos están pidiendo la suma de cuadrados entre las muestras. Que este dato ya lo habíamos sacado, que dio 28.22. Ya tenemos los grados de libertad, que son K-1, en este caso nos dio un 2. Y también nos piden sacar cuadrados medios dentro, que ya lo tenemos, que son los cuadrados dentro, que nos había dado un valor de 16.6666 entre n mayúscula menos k, que serían 9 menos 3, nos da un grado de libertad de 6. Entonces, cuando hacemos ya los cálculos para estas dos fórmulas, nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente la división, es decir, para el 28.2222, lo voy a restar con los grados de libertad, que en este caso K-1 me dio un número 2, y el resultado para este caso, déjenme quitarle el igual, para este caso nos da 14.1111. Ahí ya tenemos los cuadrados medios entre las muestras, ¿vale? Entre las muestras. Ya tenemos ese. Para sacar ahora los cuadrados medios dentro de las muestras, lo que necesitamos es la suma de cuadrados dentro, que ya la habíamos sacado, que da 16.6666, grados de libertad 6, y simplemente se hace la relación, se hace de 16.66667 sobre 6, y nos da el valor de 2.777. Ya tenemos los dos cuadrados medios. Ahora nos vamos a calcular la razón de variación. Esta razón de variación, que ya es el estadístico de prueba. Este es el estadístico de prueba. ¿Sale? La razón de variación, vamos a ponerle aquí, es el estadístico. Al ser el estadístico de prueba, pues este nos va a ayudar a tomar una decisión. ¿Cómo se saca este? Si ustedes observan, nos están pidiendo para esta razón de variación una relación en el numerador con los cuadrados medios entre sobre cuadrados medios dentro. Y entonces, como ya tenemos el valor de cuadrados medios entre y el valor de cuadrados medios dentro, simplemente vamos a hacer la división. Y entonces, como ya tenemos estos dos valores, nos dice cuadrados medios entre sobre cuadrados medios dentro. Le damos enter y el valor ya lo ven aquí. El valor es 5.08. Ese es el valor de la razón de variación. Ya lo tuvimos aquí. Ya tenemos el valor del estadístico de prueba. ¿Y ahora qué vamos a hacer con ese? Antes de irnos hacia esa parte de la razón de variación, les voy a mostrar en Excel cómo pueden hacer estos cálculos, que de hecho para el examen necesito que los pongan en las dos formas. Uno, para que ustedes vayan comprendiendo cada una de las fórmulas, y otro, que comprendan el uso de Excel. En el caso de Excel, voy a copiar nuevamente los dos para que veamos estos resultados. Yo ya aquí lo hice en Excel, pero necesito que ustedes lo puedan visualizar y sacar en Excel. Entonces voy a copiar los datos y me voy a ir a otra hoja. Con estos mismos datos, ustedes se pueden ir a datos, análisis de datos, y aquí les va a aparecer una ventana donde viene análisis de varianza de un factor. Más abajo ustedes van a ver análisis de varianza de dos factores, que ya es la bilateral, que esa la vamos a ver más adelante. En este análisis de varianza de un factor, le van a dar a aceptar y les va a aparecer esta ventana. Con esta ventana, nosotros podemos indicarle cuál es el rango de entrada, es decir, los datos. Aquí, por ejemplo, yo le voy a seleccionar, nada más voy a seleccionar mis datos del grupo 1, grupo 2, grupo 3. Y ustedes ven aquí que se metieron los datos en donde está esta parte, ahí ya se quedaron incluidos. Los datos están agrupados por columnas. Ustedes notarán que aquí tengo la columna 1, 2 y más adelante está la 3. Los datos también los pueden poner por filas, como ustedes gusten. Yo ahorita los puse por columnas y por eso le voy a indicar eso.
En rótulos le voy a indicar que sí, porque yo le di un nombre a cada uno de mis grupos. Nada más le puse grupo 1, grupo 2, grupo 3, para distinguir que tenemos 3 muestras independientes. El alfa, pues le voy a dejar un alfa 0.05, que es un nivel de significancia de 0.05, y le voy a dar rango de salida. Para el rango de salida, pues sí lo necesito en esta hoja, y le voy a dar aquí, al ladito de mis datos, para que esto lo veamos. Le doy Enter. Una vez que le doy Enter, me aparece ya la tabla de análisis de varianza de un factor y voy a ampliar para que ustedes visualicen la categoría de cada una de las partes de las tablas. Entonces, si ustedes se fijan, aparece un poco diferente en Excel, pero básicamente tenemos lo mismo, los mismos datos. Denme un segundo nada más para que puedan ver los datos. En primera instancia les da una tabla de resumen de datos. Ven aquí los grupos, grupo 1, 2 y 3. La cuenta quiere decir la N de cada grupo, que tenemos 3. La suma de todos los datos. Es decir, si yo sumo el 4 más 5 más 6, aquí me va a dar 15. Para el siguiente grupo, si sumo 3 más 2, me da 8. El siguiente grupo, si sumo 4 más 9 más 8, me da 21. También me muestra los promedios y también me muestra las varianzas. ¿Vale? Una vez que tenemos esos datos ya identificados, nos vamos con la tabla de análisis de varianza. Aquí les dice que es el origen de las variaciones. En la tabla que yo les decía, fuente de variación, es lo mismo. Está entre grupos, es decir, qué variabilidad hay entre el grupo 1 con el grupo 2 con el grupo 3. Está la varianza dentro de los grupos, es decir, qué tan variables son mis datos que tengo adentro de mi grupo 1, y la varianza total, la varianza que existe con todo mi paquete de datos. Entonces, los valores que ustedes observan aquí, a continuación en la segunda columna, tenemos la suma de cuadrados. La suma de cuadrados entre grupo, dentro de los grupos, y la total, que son los mismos valores que nosotros obtuvimos de una manera más desglosada para que ustedes comprendiesen de qué va cada fórmula. También están los grados de libertad, que los grados de libertad entre los grupos, ustedes recuerdan, es K-1, 3 menos 1 igual a 2. Dentro de los grupos es N mayúscula menos K, es 9 menos 3, nos da 6. Y finalmente los grados de libertad totales, que es N menos 1, 9 menos 1 igual a 8. Después viene el promedio de los cuadrados. Los promedios de los cuadrados, recuerden que se divide 28.22 entre 2, nos da 14.11. Si divido 16 entre 6, me da 2.777. Una vez que obtengo eso, aquí en Excel, la razón de variación nos las dan como F. Esta es la razón de variación. Y esta F no es más que la división de 14.11 entre 2.77 y me da 5.08. Ese es el valor de la razón de variación y es el estadístico de prueba. Una vez que tenemos ese estadístico de prueba, aquí ya nos da un valor de probabilidad y también nos da un valor crítico de F de Fisher. Ahorita voy para allá. Nada más quería mostrarles que en Excel se puede sacar esto, ¿sale? Me voy ahora con el valor crítico de tablas. ¿Alguien tiene duda de cómo se sacó esta tabla? No, profesora. Todo claro. Ok, me voy a regresar ahora. Voy a apagar tantito mi cámara. Me voy a regresar a esta. Bien, voy a retomar para que concluyamos la prueba de hipótesis. Entonces, esta prueba de hipótesis es análisis de varianza de un solo factor. O ANOVA unifactorial. Entonces, los datos son los datos de la tabla. Vamos a hacer gráficas. Los supuestos, aquí ya los tiene. La hipótesis estadística, la nula.
es que todas las medias de los grupos sean iguales, quiere decir que el tratamiento no tuvo efecto, contra la alternativa, que al menos una media sea diferente, una media del grupo sea diferente. Aquí lo más lo voy a poner, una media de grupo sea diferente, significa que el tratamiento tuvo una alteración en estas unidades de análisis y entonces genera cambios en la variable aleatoria dependiente, ¿vale? Aquí tenemos los diferentes grupos, nada más es para que ustedes vean que tengo 3 grupos. Entonces, ahí lo tenemos. Por supuesto, tiene que estar a la par la alternativa con la de investigación. Entonces, nos vamos al siguiente paso, que sería el estadístico de prueba. Pues ya tenemos estos 3, nos vamos con el estadístico de prueba, que ustedes ya vieron cómo se hace el cálculo del estadístico de prueba y les di las 2 maneras. Una desglosada, que necesito que también lo hagan desglosado, y otro con Excel. Después de este estadístico de prueba, viene algo que se llama distribución del estadístico. Lo vamos a poner hasta acá abajo. Déjenme voy hasta acá abajo. Nos vamos con el paso 5. La distribución de este estadístico es la distribución F de Fisher a un alfa, es decir, vamos a poner nivel de signancia igual a 0.05. ¿Esto qué significa? Que es un alfa igual a 0.05. Una vez que tenemos también hay que anotar que necesitamos 2 grados de libertad. Necesitamos grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. ¿Cuáles son los grados de libertad del numerador? Si ustedes recuerdan, es K menos 1 y en el denominador sería N menos K. Perdón, N mayúscula menos K. Para el primer caso, cuando ya nosotros tenemos estos grados de libertad K menos 1, recuerden que nos daba un número 2, para los grados de libertad del denominador nos da un 6. Entonces estas alfas, nosotros lo buscamos en tablas, ¿no? Entonces en estas tablas, ahorita les muestro esta tabla, no sé si le alcanzan a ver. Estas tablas, en el caso del libro de bioestadística de Daniels, está puesta como tabla G, pero ustedes pueden buscar en internet así la tabla F de Fisher a un nivel de significancia. El nivel de significancia es importante que ustedes lo visualicen porque hay varias tablas de F de Fisher. Hay que buscar el alfa de una F de 0.05 o también la ponen como F de 0.95. Entonces, una vez que se tiene eso, ustedes van a identificar que tiene grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. En el caso del numerador, para nosotros es el número 2 y en el denominador es el número 6. Justamente cuando nosotros ponemos una línea y se interconectan estas, resulta ser que encontramos un valor conocido como valor crítico de tablas. 5.14 es un valor crítico de tablas. Este valor es muy importante porque nos va a ayudar a establecer las regiones de rechazo de las hipótesis, ¿vale? Entonces, para estas regiones, se las voy a poner de este lado, tenemos la distribución y entonces este valor crítico lo vamos a poner aquí. Aquí esta tabla empieza desde 0, perdón, esta gráfica empieza desde 0 y aquí se pondría el 5.14. Al tener este 5.14, aquí vamos a tener los valores de F de Fisher
se ponen zonas de región de rechazo. Estas zonas de región de rechazo, desde el 5.14 hacia este sentido, esto se convierte en una región de rechazo de hipótesis nula. Todo esto es una región rechazo, hipótesis nula. Toda esta. Y del otro lado, de este punto de 5.15 hacia acá, se convierte ahora en una región, perdón, ya lo hice al revés, ahorita se los pongo. Región de rechazo de hipótesis nula. Este se convierte, aquí le puse aquí un errorcillo, déjenme ver que lo puedo borrar. Bueno, lo voy a poner nuevamente aquí, que con otra letra. Esta es una región no rechazo, hipótesis nula. Ahí estás. Entonces, esta región, de este 5.14 hacia acá, es una región de no rechazo la hipótesis nula. Y este punto de 5.14 hacia acá es una región de rechazo la hipótesis nula. ¿Vale? Espero me hayan comprendido esta, porque a partir de esto, nosotros vamos a tomar una regla de decisión, que la vamos a escribir más abajo. Lo que quiero que observen es de dónde sale este 5.14. Ya lo vieron, este 5.14 está en esta tabla, es proveniente de un nivel de significancia y es el que nos ayuda a establecer las regiones de rechazo de hipótesis nula. Entonces, una vez que tenemos esto del 5.14, me voy al siguiente paso. Entonces, en este caso, la distribución del estadístico, aquí lo que vamos a necesitar es el valor crítico de tablas de F de Fisher con 0.05 del nivel de significancia, con grados de libertad del numerador 2 y grados de libertad del denominador 6. Entonces, este valor crítico es 5.14. 5.14, ¿vale? Eso es muy importante para este siguiente paso. Ahora bien, para el siguiente paso, después de la distribución del estadístico, nosotros necesitamos plantear una regla de decisión. Esta regla de decisión lo que nos va a ayudar es a decir quién va a ser más grande uno que el otro. Entonces, esta regla de decisión nos dice si RB, vamos a ponerlo así, si la razón de variación, que es RB, ojo, en Excel, es la F, es una F, no se les vaya a olvidar. Si la razón de variación es mayor o igual al valor crítico de tablas, se rechaza la hipótesis nula. ¿Vale? Ojo, solamente va a ocurrir eso. Como siguiente paso, pues nosotros, para tomar una decisión, hay que hacer el cálculo del estadístico. Este cálculo del estadístico de la razón de variación, ya lo hicimos. DRP. Esta razón de variación lo pueden hacer desglosado con la tabla, con ayuda de la tabla, o en Excel. El valor del cálculo del estadístico, si ustedes recuerdan, la razón de variación nos daba 5.04. ¿Vale? Este valor, para los que, bueno, voy a regresar tantito. Aquí está. Este es el valor crítico de tablas, perdón, es 5.08, pero ese ya lo habíamos calculado. Ese valor 5.08 es el que pues nos piden en este paso, que ya lo calculamos, es 5.08.
Como paso número 8, como ya lo calculamos el siguiente paso pues es tomar una decisión, ¿no? Tomar una decisión. ¿Con cuál me quedo? ¿Con la hipótesis nula o la alternativa? No sé cuál me voy a quedar. Lo que tengo que hacer es seguir la regla de decisión. Entonces, si la regla de decisión me dice que RB tiene que ser mayor, aquí tengo el valor de RB que es 5.08. Este valor de 5.08, ¿dónde cae? Cae. Menor rechazo. Exactamente. Menor que... Como el valor cae por aquí adentro, cae en una región de no rechazo la hipótesis nula. Y en efecto, mi decisión ahora es decir que como, vamos a ponerle aquí, híjole, ya borré mi grafiquita, espero la hayan anotado. Como el RB es igual a 5.08, como el RB es igual a 5.08 y el valor y es menor al valor crítico de tablas, aquí vamos a poner el valor crítico, en este caso es 5.14, vamos a decir que no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, no existe diferencia significativa, no existe diferencia significativa a un alfa de 0.05. No se rechaza la hipótesis nula. Como punto número 9, este punto número 9, pues ahora lo que nosotros vamos a visualizar es la conclusión. Esta conclusión, ¿qué significa en términos de mi hipótesis estadística y en términos de mi hipótesis de investigación? Como no se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que el tratamiento no tuvo efecto, no presentó efecto sobre algún grupo de la muestra. No hay cambios. Las medias muestrales se comportan igual. Y eso es lo que vemos para este caso. ¿Por qué? Porque nos quedamos con la hipótesis nula. Como 10º paso, hay un valor de probabilidad. Este valor de probabilidad podemos sugerir que como el valor cae en una región más grande de 0.05, podremos sugerir que es mayor a 0.05. Eso sí lo podríamos sugerir. Déjenme mostrarle aquí la curva. Tenemos aquí el valor crítico. Nuestro valor cae aquí, de tal forma que toda el área bajo la curva, toda esta área, al menos es de 0.95. Mi valor crítico cae aquí. La región que está de este lado, como no cayó ahí, pero sé que el área bajo la curva vale 0.05, no puedo sugerir que mi probabilidad sea menor a 0.05 porque el valor cayó aquí. ¿Vale? Entonces, para este caso, para este caso, ustedes van a visualizar en el caso de las anas, me voy a la hoja 3, que aquí ya tienen un valor de probabilidad. Cuando este valor de probabilidad es mayor a 0.05, quiere decir que se quedan con la hipótesis nula, ¿sale? Con este valor se quedan con la hipótesis nula. Y de hecho aquí, ustedes observan, también Excel les muestra el valor crítico de tablas, que es el que nosotros sacamos. Aquí ya se los da con más decimales, 5.1432.5 y cacho. Entonces, también Excel pues tiene estas bondades. A mí lo que me interesa es que comprendan cada fórmula, que ya lo puedan
usar en Excel e interpreten qué observan con estos datos, ¿sale? Entonces, una vez que ya tenemos esto, nos vamos a esta hoja final y aquí le voy a poner el valor de probabilidad. El valor de probabilidad es 0.051. Como es mayor a 0.05 este valor, es por eso que nos quedamos con la hipótesis nula, ¿vale? Entonces, hasta aquí terminaríamos los 10 pasos del análisis de varianza de un solo factor. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario a este sentido, a este respecto? Dijo el último valor, ¿es mayor a qué? Con respecto a... Sí, el de probabilidad. Sí. Muchas veces ustedes van a observar en los artículos científicos que pueden poner, habrá diferencia significativa a un valor de probabilidad menor a 0.05. Eso es lo que ustedes van a ver en muchos de los artículos o en proyectos de investigación. Cuando decimos esto, habrá diferencia significativa, es decir, nos quedaríamos con la hipótesis alternativa si los valores de probabilidad son menores a 0.05. Ojo, eso es lo que por lo regular se escribe. Espérame, ya se me borró. Ahí está. Es por lo regular se escribe esto. Como nosotros nos quedamos con este valor es mayor o menor a 0.05. ¿Cómo lo ven ustedes? Mayor. Es mayor, por lo tanto, no existe diferencia significativa. Quiere decir que nos quedamos con la hipótesis nula. ¿Vale? ¿Ok? ¿Ok? Sí. Me voy a Yo quería también decir algo, perdón. ¿Cómo? Yo también quería confirmar algo, nada más. Dime. Entonces, entre la fórmula de fuente de variación dentro de las muestras, fuente de variación total, lo único que varía es lo que se resta, ¿no? No se resta la media de... ¿no? Sí, es que, si te acuerdas, entre la variabilidad de los grupos, ahí se considera, aquí está la tabla, espérame, eso es lo que dices. Ciertamente, para sacar la variabilidad entre las muestras se usa la gran media de medias, como bien lo dices, y solo dentro de las muestras, solo la media muestral por grupo. Sí. Ok. Es que pensé que variaban en otras cosas, pero ya, confirmé. Gracias. Sí. Luis Manuel Zúñiga, no tienes tu foto, mijo. ¿Puedes poner tu foto? Sí. Bueno. Profesora, una pregunta. Dime, mientras abro mi presentación, adelante. Sí, lo de Excel lo va a pasar por algún medio, o sea, para que lo tengamos ahí. No. Yo espero que ustedes lo hayan anotado, mija. Sí, o sea, sí lo anoté, pero algunas cosas como que no fue muy rápida. Sí, no, es que con estas presiones, mija, con tanta cosa que tengo que hacer en mi casa, ahorita no me da tiempo subirles las presentaciones, ni los Exceles, ni nada. Entonces yo les pido, por favor, si pueden ir capturando pantalla. Ok. Sí, porque ahorita lo tengo un tanto complicado. Te diría que sí, pero lo tengo un poquito complicado, por eso. Bueno, muchas gracias, profesora. Sí, discúlpame. No hay problema. Bueno. Voy a aprovechar para introducir ahora un tema que también está muy interesante. Me va a dar un perfecto tiempo decírselos, para que yo ya les deje un ejercicio y que ustedes lo puedan realizar y que vean, pues digamos, las grandes diferencias que existen, ¿no? Les voy a platicar de un ejemplo que está en el libro de Daniels. Y voy a saltarme un poquito al contenido científico, porque cuando se hacen todas, si nosotros llegásemos a quedar
con la hipótesis alternativa, se procede a algo que se le llama comparaciones múltiples, que es la prueba de Tukey. Entonces, les voy a platicar el día de hoy de esta prueba de Tukey para aprovechar el camino. Aún así, les voy a platicar de una ANOVA unilateral adicional que la van a encontrar en el libro de Daniels. Son los cálculos similares, obviamente los datos son diferentes, el contexto un poquito diferente, pero es para que me comprendan de qué va la comparación múltiple. Esta prueba se puede aplicar ya sea para ANOVA unilateral o ANOVA bilateral, para cualquiera. La condición para hacer esta prueba, de hecho es una restricción, es que se quede uno con la hipótesis alternativa de las ANOVAs. Es decir, que la media, al menos una media, sea diferente. Si yo me quedo con que al menos una media es diferente, pues ahora hay que averiguar cuál con cuál es diferente. Y para eso se hace esta comparación múltiple. Entonces, esta prueba de Tukey lo que nos dice precisamente es hacer la comparación de una media con otra. Solo dos medias se comparan en una hipótesis estadística de tal manera que en comparaciones múltiples se plantean más de una hipótesis estadística. En el caso de la ANOVA, ustedes vieron, pues es sencillo, solamente se plantea una hipótesis en donde va incluido el tratamiento. Ahora, en este caso, se van a hacer muchas hipótesis estadísticas, ¿vale? Entonces, vamos a ver quién con quién es diferente, si pudiéramos quedarnos con tesis alternativa. Entonces, aquí, por ejemplo, ven varias medias muestrales. Cada punto representa una media muestral de un grupo. Las líneas azules son los intervalos de confianza que se generan a través de una desviación estándar muestral sumada con la media o restada. Y entonces, pues queremos ver qué tan diferentes son entre ellos, ¿vale? Partimos de que pueden sugerirse que se hace un análisis de varianza. Entonces, lo que queremos ver es si hay diferencia quién con quién. Aquí nosotros podemos sugerir que en este caso yo observo que son iguales. Sin embargo, si comparo esta con este grupo, sí las veo muy diferentes. Lo que no sé, por ejemplo, esta con esta, si son diferentes, esta con esta o esta con esta. Entonces tenemos que hacer varias comparaciones entre todas las medias. Entonces, para irnos hacia esto, esta prueba, que también se le va a llamar prueba de hipótesis de diferencia verdaderamente significativa de Tukey, pues partimos con el primer paso, que son los datos. En este caso, los datos los tomé de un ejemplo que viene en el libro de Daniels, de bioestadística, que muchas veces ustedes lo tienen, que en el ejemplo 821 del capítulo 8, ahí van a empezar a observar, puede influir en la experimental mineralocorticoide cloruro de sodio. Los investigadores formaron 4 grupos con ratas macho Wistar Kioto de 7 semanas de edad, las cuales registraron un promedio igual en la presión sanguínea sistólica. Los grupos fueron los siguientes: grupo de ratas sin tratamientos con dieta normal, a ellos le denominan una categoría como WKI. Un grupo de ratas sin tratamiento con dieta rica en calcio, como WKI calcio. Un grupo de ratas con dieta normal tratadas con deoxicorticosterona y cloruro de sodio, lo ponen solo como DOC. Y un cuarto grupo de ratas que recibió dieta rica en calcio y tratamiento, es decir, DOC con calcio. Se pretende saber si las 4 condiciones tienen diferentes efectos en el peso promedio de las ratas macho. Aquí ustedes pueden observar que hay un tratamiento, están por categorías. La variable independiente es WKI, WKI calcio, DOC, DOC calcio. La variable dependiente, la variable respuesta, la variable aleatoria respuesta dependiente es el peso de las ratas macho.
La unidad experimental aquí son las ratas macho, ¿sale? Y entonces, pues ellos tienen que investigar si el calcio que se consume diariamente en la dieta como tratamiento no morfológico, farmacológico, perdón, tiene un efecto en el peso promedio de las ratas. Entonces, los datos son los siguientes. Aquí les muestran todos estos datos y si ven, cada grupo es independiente. El DOC es independiente de WKI y así consecutivamente. Tenemos aquí 4 categorías de la variable independiente. La N es un tanto diferente en las muestras. La N no es igual en todas, en 2 grupos sí. Por ejemplo, en DOC tiene la misma N que DOC calcio y las otras difieren un poquito, entre 23, 22, hay algo así. Les da la sumatoria y también les da la media muestral. Entonces, a través de esta media muestral, se pretende saber quién contra quién es diferente. Yo solamente veo las medias muestrales, pero hay que averiguar cuál con cuál es diferente. Entonces, para eso nos vamos por partes. En primera instancia, se tienen que hacer estas gráficas, tanto de dispersión como puede ser de caja bigote o medias más o menos desviación estándar, para que veamos el comportamiento de los grupos. Si ustedes observan, existe variabilidad de los datos adentro de un grupo y también existe variabilidad entre los grupos. Además, podemos observar que si yo comparo las medias muestrales o las medianas muestrales de cada grupo, al menos si veo diferencias. Este con este se ven diferentes, quizá este con este no. Aquí a lo que voy es que se hacen comparaciones múltiples. Entonces hay que averiguar quién contra quién es diferente. Y entonces en este caso, pues yo tengo que plantear para la prueba de Tukey 6 hipótesis estadísticas. ¿Por qué? Porque tengo que ver si son iguales o diferentes en el caso del número 1, del número 2, del número 3 hasta el número 6. Entonces, para los supuestos de estas pruebas de hipótesis que hacen esta situación verdaderamente significativa, tenemos que son muestras independientes, tenemos más de 3 muestras independientes. Una de las situaciones es que nos tenemos que quedar con la hipótesis alternativa de una ANOVA unilateral o ANOVA bilateral. Entonces, para eso, antes de hacer la prueba de Tukey, tenemos que hacer la ANOVA unilateral o en su caso ANOVA bilateral. Más adelante les platicaré de qué van las ANOVAs bilaterales. Otro de los supuestos que persigue esta prueba es que son de distribución normal. Esto es muy importante, porque si no, tendríamos que hacer otro tipo de pruebas no paramétricas. Una vez que tenemos estos supuestos, nos vamos a realizar estas tablas de ANOVA, que en el libro les muestran los valores de las tablas de ANOVA, y entonces lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, con esta tabla de ANOVA que se puede hacer en Excel, se observa el valor de la razón de variación, que es 11.99, y un valor de probabilidad. El valor de probabilidad, si ustedes lo observan menor a 0.05, quiere decir que existe diferencia significativa. Si existe esta diferencia significativa a un alfa de 0.05, nos quedamos con la hipótesis alternativa. En este caso, como la probabilidad es muy pequeñita por el valor que nos muestra, el 0.0001 es menor a 0.05. Por lo tanto, nos quedamos con la hipótesis alternativa de que al menos una media es diferente. No sabemos cuál, pero al menos una media es diferente para este grupo de datos. Y dentro de esta tabla de ANOVA, de análisis de varianza de un solo factor, vamos a utilizar un cuadrado medio. Los cuadrados medios que vamos a localizar con los datos dentro de la muestra, y entonces este valor lo vamos a utilizar para calcular una fórmula de la prueba de Tukey. Bien, una vez que nosotros vemos que nos quedamos con eso, plantear las hipótesis estadísticas. Como bien les decía, tenemos que plantear las 6 hipótesis estadísticas, porque sabemos que alguna media es diferente, pero no sabemos cuál.
Entonces, con estas comparaciones múltiples hay que ir determinando quién con quién es diferente. En este caso, cuando nosotros tenemos en la primera prueba de hipótesis, yo estoy comparando mi media del grupo DOC con la media del grupo WKI. Si yo hago esta diferencia, esto menos esto me da igual a 0, eso yo lo convertí en una igualdad que cuando hablamos en matemáticas, si esta que está negativa la paso del otro lado del igual, va a aparecer como positiva. Y entonces queda de esta manera. La media de DOC va a ser igual a la media de WKI. ¿Vale? Esta manera es la misma que ustedes ven aquí. En el caso de las nulas, siempre se va a plantear que esta diferencia sea igual a 0, siempre. En la hipótesis alternativa, que esta diferencia de estas dos medias sea diferente de 0. Si la vemos de esta manera, la media de DOC es igual a la media de WKI, o en su caso, la media de DOC es diferente a la media de WKI. Esto es para la hipótesis alternativa. Y así tenemos que plantear cada una de ellas. Aquí ustedes observan que son 6 hipótesis estadísticas y las comparaciones múltiples pues tenemos que aplicar para cada una de ellas. ¿Vale? Entonces lo que quiero que observen es que esas hipótesis estadísticas surgen a partir de la gráfica que se realice. Es decir, en la gráfica ustedes visualizan la variable independiente por categoría, aquí visualizan la variable aleatoria dependiente y también ven el comparativo, este con este, este con este, este con este, y así se van con todas las comparaciones múltiples. Aquí en este caso, para este grupo, pues nada más tenemos 6 comparaciones múltiples y cada uno de ellos son las hipótesis que vemos aquí. Son todas estas, ¿sale? Una vez que tenemos eso, hay una distribución del estadístico, porque también vamos a utilizar un estadístico de prueba. En este caso, se utiliza algo que se llama distribución del estadístico de amplitud de Student Q. Hay un alfa, también se tiene k'ésimos números de grupo, una n total de los datos y también la n de datos de cada grupo. Entonces, tenemos esta gráfica de la distribución del estadístico y el estadístico de prueba para la prueba de Tukey son las diferencias entre las dos medias muestrales. Es decir, la media muestral de mi grupo 1 menos la media muestral del grupo 2 con la aplicación del valor absoluto. ¿Alguien me podría indicar cómo es el valor absoluto? ¿De qué va el valor absoluto? Es el valor que hay de cualquier distancia en la recta hacia el 0, ¿no? Sin tomar en cuenta el signo. ¿Y cómo lo aplicarías? ¿Cómo se aplica? Haz de cuenta que quiero sacar el valor absoluto de 5. Pues es 5, porque la distancia que hay del punto 5 en la recta hacia el origen es 5. Y si quiero sacar el valor absoluto de menos 5, ¿cómo lo saco? Sí estás bien, sí estás bien, pero si Ok, sí estaba dudando. Estás bien, no, estás bien, pero si alguien nos puede apoyar con las fórmulas, mucho mejor. Se tienen que poner las dos rayitas de aquí. ¿Cómo lo Me olvidé el aplico? nombre. ¿Alguien más? ¿Cómo aplico el valor absoluto de un menos 5? Mientras lo piensan, voy a tomar un poquito de agua porque se me seco mi garganta. Se multiplica por menos 1. Ajá. ¿Ya llevaron precálculo, mijos? Se refiere a cuánto vale, pues vale 5. El valor absoluto nada más es quitar, digamos, No. Bueno, no es quitarlo, sino que tomar todos los valores como positivos. No. ¿Qué pacho? Y no, que En realidad ese procedimiento como que se obvia en las clases a veces.
No, pero esto de valor absoluto se ve en precálculo. Como decía su compañero, que es la diferencia de esos valores con el cero en una recta, es eso. Y para sacar el valor absoluto de los números hay algunas reglas básicas, pero ahorita lo que me interesa es que recuerden, si yo quiero sacar el valor absoluto de -5, le tengo que aplicar el cuadrado de ese número y luego la raíz cuadrada. ¿Vale? ¿Sí? ¿Les queda claro? Ok. Sí, para eliminar el signo negativo, ¿no? En efecto, negativo y regresar al mismo valor. Positivo, ajá, pues sea Sí, positivo. por ejemplo, si quiero aplicar el valor absoluto de -5, sería -5 por -5, o sea, -5 al cuadrado, menos por menos Ya me le da da más, igual a- me da 25. Ya con la raíz Cinco. cuadrada me da 5. Exacto. Entonces anoten eso, por favor, anótenlo porque lo vamos a usar para esta prueba de hipótesis que es el valor absoluto de la diferencia entre las medias. ¿Sale? ¿Qué pasa con la diferencia entre las medias? Si yo tengo un valor pequeño aquí y un valor grande aquí, ¿cómo va a dar mi resultado? Va a salir negativo. Para eso se le aplica el valor absoluto. El cuadrado y luego la raíz cuadrada y me regresa ese número, pero en positivo. ¿Vale? Por eso es importante que ustedes anoten cómo se saca el valor absoluto. Una vez que se tiene ya la diferencia, pues vamos a aplicarla, ¿no? Para eso, ya se mencionó esto, necesitamos una tabla de rango de estudiantizado de Tukey, también necesitamos un alfa, necesitamos ver cuáles son los grados de libertad, es decir, el número de medias que vamos a trabajar. Entonces ya tenemos ese estadístico y tenemos la siguiente regla de decisión. La regla de decisión nos dice que la diferencia verdaderamente significativa es mayor o igual al valor crítico de tablas, se va a rechazar la hipótesis nula. Ojo, aquí esto pues hay que sacarlo a partir de las medias muestrales. La regla de decisión nos dice que sea mayor o igual, hay que sacar el valor crítico HSD. Ahorita les explico cómo se saca ese valor. Entonces, ya que tenemos la regla de decisión, nos vamos a cálculo del estadístico de prueba. Para sacar este cálculo del estadístico, primero necesitamos la obtención del valor crítico de tabla Q, es decir, ¿con quién vamos a comparar? Necesitamos sacar esto, es decir, déjeme regresar tantito. Necesitamos calcular este valor antes de calcular los estadísticos de prueba. ¿Vale? Entonces vamos a sacar el valor crítico de la diferencia verdaderamente significativa. Y ese se saca con esta fórmula. Con un valor de Q a un alfa, con un valor de K y N menos K, ese valor sacado de tabla se va a multiplicar con los cuadrados medios residuales, que son dentro de la muestra, sobre N. N es la N de los grupos. Se saca la raíz cuadrada y se va a multiplicar por ese valor y ya con este dato nos va a ayudar a comparar con la diferencia entre las medias en valor absoluto. Entonces, una vez que tenemos estas, vámonos con valores de este HCD. Entonces, para empezar, necesitamos una tabla de rango estudiantizado, Q de Tukey, y entonces ahí lo que vamos a buscar es que necesitamos un nivel de significancia. Vamos a agarrar el clásico, el de 0.05. Tenemos 4 grupos con un total de datos de 61. En promedio de los datos tenemos de 16, 14, 15, 16. O sea, varían entre esos. Esto sí es importante, pero ahorita lo vamos a usar, además para que lo anoten. Y los grados de libertad en este caso serían K igual a 4, N mayúscula menos K, que sería 61 menos 457, a un Q de 0.05, y entonces lo buscamos. Aquí tenemos el número de medias, que son 4,
de 0.05 tenemos un 57, nos vamos a acercar un tanto como sea posible a ese valor, el que más se acerca es este de 60, a un alfa de 0.05, y se acerca a este valor que ven aquí, que sería 3.74. Ese valor es el que tienen aquí. Entonces, ahí ya tenemos ese valor del 3.74, pero solamente es ese. Es decir, nada más ahorita buscamos este valor, nos falta sacar este. Vamos para allá. Una vez que ya tenemos ese valor de Q, alfa, Q de 0.05, 4,57, nos da un valor de 3.74. Una vez que tenemos ese, nos vamos ahora a la ANOVA de esta análisis de varianza de un solo factor para los datos presentados. Aquí vemos que está dentro de los cuadrados medios dentro. ¿Cómo se saca estos cuadrados medios? Si ustedes recuerdan, se sacan la suma de cuadrados dentro de las muestras, se divide entre los grados de libertad y les da este valor. Este 407.28 es el que vamos a utilizar como cuadrados medios residuales. Se va a utilizar ahí. Una vez que tenemos ya identificado los cuadrados medios residuales, pues ahora hay que ir sustituyendo cada uno de los valores. Aquí en esta fórmula que tenemos para sacar el HSD, nosotros tenemos en primera instancia que las muestras de cada uno de los, de cada uno de los grupos tenemos diferente N. Y pues vamos a sacarla para el que tenga más, ¿no? En primera instancia. De por sí vamos a usar las demás también, ahorita les explico. Una vez que tenemos eso, esta N de 16 aquí se va a sustituir, el 407.2088 son los cuadrados medios dentro de la muestra. El valor de Q, si ustedes recuerdan, es Q de 0.05 con cuatro muestras, 4 medias que estamos trabajando. N mayúscula menos Q, 57 nos da, y es el valor de 7.34. Sustituimos los demás valores, hacemos los cálculos aritméticos y nos da un valor de 18.8677. Este se convierte en el valor crítico de tabla Q. Ese es el primer valor crítico de tablas. ¿Para qué nos iba a servir eso? Lo tenemos que comparar con el cálculo del estadístico y tenemos 6 cálculos que hacer. Tenemos 6 estadísticos. ¿Por qué? Porque tenemos 6 hipótesis estadísticas que probar. Entonces, en primera instancia, para la diferencia de la media de DO con la media de WKI, se saca la media muestral del primer grupo DO menos la del siguiente grupo, y en este caso 309.38 menos 343.13 nos da un valor de menos 33.75 y se le tiene que sacar el valor absoluto. ¿Alguien me recuerda cómo se saca el valor absoluto? ¿Qué le tengo que aplicar? Primero el cuadrado y después la raíz. Raíz cuadrado, en efecto, y les vuelve a dar el mismo valor. En este caso, el 33.75. Una vez que hacemos eso, pues lo vamos a aplicar para cada una de ellas, ¿no? Para cada una de las, ¿cómo se dice? De las medias, ¿cómo le hago? Espérenme tantito. Ok, entonces se hace para cada diferencia de cada uno de los grupos. Y aquí ya ustedes ven el cálculo del estadístico. Tenemos 6 cálculos del estadístico, ¿sale? Aquí están por categoría y entonces cuando lo vemos en una tabla organizada, aquí ya puse las diferencias en valor absoluto, es decir, ya le apliqué valor absoluto a cada una de ellas y entonces lo que vamos a observar es que si yo comparo DO con DO, la resto la media con la media, me sale 0, entonces ese no me sirve. Luego de DOC WKI es 75, DOC con DOC calcio 6.88 y así consecutivamente. Entonces ya tenemos ahí organizadas las diferencias. Esta tabla se conoce como tabla de diferencias verdaderamente significativas en valor absoluto. Ya eliminamos los negativos. Una vez que tenemos estos, ahora sí,
vamos a ver qué decisión se toma con cada uno de los grupos. Entonces, en el caso de la primera hipótesis estadística que planteamos, que sería esta, tenemos la hipótesis nula de las medias DOC menos la media WKI, que sea igual a 0, o en su caso si son iguales o son diferentes, en la hipótesis alternativa. Tenemos el cálculo del estadístico, que en este caso es 33.75. El valor crítico de tablas, como ya bien se había mostrado, da 18.86. Cuando yo comparo 33.75 con el 18.86, la regla de decisión me dice, si el valor del estadístico, este es el valor del estadístico, es mayor o igual al valor crítico de tablas, que es este, se rechaza la hipótesis nula. En este caso, como 33.75 es mayor a 18.86, se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos con que esta es verdadera. Quiere decir que la media de WDOC, la media de DOC con la media de WKI es diferente. Eso es lo que nos está indicando, al menos esta primera decisión. Por supuesto, como ya hablamos de una alfa, quiere decir que existe diferencia significativa a una P menor a 0.05, porque con ese valor nosotros tomamos la decisión de que se rechaza la hipótesis nula. Una vez que establecemos esto, quiero que recuerden los dos grupos, DOC y WKI. Me voy a regresar rapidísimo a la gráfica, DOC y WKI. Rápido, nada más para que vean. DOC y WKI, que son las que nos dicen que sí son diferentes. Lo vemos en esta gráfica. Aquí, el comparativo que se hizo al inicio es este grupo contra este grupo. Lo que nos está diciendo la prueba de Tukey es que la media de este grupo sí es diferente con la media de este grupo. Al tener esa conclusión, lo que nosotros vamos a hacer es que esta diferencia que ven aquí, de la diferencia del grupo DOC con la de WKI, por lo regular se les pone símbolos. Pueden ponerle asteriscos y entonces lo que implica es que hay diferencia significativa, es decir, nos quedamos con la hipótesis alternativa de que entre esas dos medias son diferentes los comportamientos, ¿sale? Eso es lo que nos dice la primera decisión de la prueba de Tukey. Vamos a ver qué pasa con las siguientes, con cada una de ellas. Una vez que ya tenemos montado la primera, vamos a ver qué pasa en el siguiente caso. Ahí tenemos la primera, aquí tenemos la segunda, que nos habla de que al tener ahora estas dos pruebas de hipótesis, esta hipótesis estadística, tenemos ahora el grupo DOC con el grupo DOC-K. Si queremos saber si son iguales, si son diferentes. El valor del estadístico para estas, la diferencia entre las dos medias, en valor absoluto es 6.88. Lo vamos a comparar con el grupo que tenemos aquí, el valor crítico de tablas, que es 18.86. Y como ven, el 6.88, como es menor a 18.86, pues no se rechaza la hipótesis nula. Quiere decir que nos quedamos con la hipótesis nula y esta pues no se considera, ¿vale? Entonces ahí tenemos en este caso la siguiente toma de decisión que nos lleva a decir que no se rechaza la hipótesis nula para este caso. Déjenme borrar. Okay. Una vez que tenemos esa ahora, nos vamos con el caso de la siguiente hipótesis estadística. Para esta, nuevamente, ahora ya las categorías cambiaron. Tenemos en la hipótesis nula la media de DOC con WKI calcio, si son iguales o si son diferentes en la alternativa. El cálculo del estadístico, tenemos media DOC con la de W calcio, sacamos la diferencia en valor absoluto, le aplicamos el cuadrado, luego raíz cuadrada, nos da 12.05. Este 12.05, pues ahora hay que compararlo. Pero ahora, como ven,
tenemos una situación particular con la N. Tenemos 2 N. En un grupo tenemos 16 datos, en el de DOC, y en el WK y calcio tenemos 14. Lo que podemos hacer es aplicar este HCD con los dos valores y veamos si llegamos a una misma conclusión. Entonces, aplicando cada una de estas Ns, tenemos el valor de 12.05 del valor del cálculo del estadístico y vemos que es menor a 18.86, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula y ocurre lo mismo con el siguiente valor que nos da 20.22 utilizando una N de 14. Entonces aquí realmente pues no importa la N, cualquiera de las dos N que ustedes usen les va a llevar a la misma decisión, a la misma toma de decisión, que no se rechaza la hipótesis nula, es decir, me quedo con que las medias son iguales, entonces con esta ya llegamos a esta primera comparación. Una vez que ya tenemos esta, nos vamos a la siguiente, a la cuarta. Para este caso, Profesora, si una u otra, adelante. perdón que le interrumpa. Una pregunta, ¿no se podría hacer una promedio de los valores críticos de la tabla para poder sacar el anterior? ¿Un promedio? Ajá. O sea, del 18.86 y del 20 y tantos para poder sacar como uno solo. Sí, así también te puede dar una idea. De preferencia, sacarlo por separado y comparar por separado, de preferencia, para que no vayamos a caer en algún error de tipo 1 o de tipo 2, ¿vale? De preferencia por Ok, separado. gracias. Bien, entonces aquí en este caso, el cálculo del estadístico para la siguiente comparación es 40.63, por lo tanto es mayor al valor crítico, se rechaza la hipótesis nula, como ustedes lo ven aquí, y se queda uno con que son diferentes estas dos medias. Entonces ya tenemos otra diferencia significativa. ¿Qué pasa con la siguiente? Nuevamente vemos que el valor del cálculo del estadístico de los siguientes grupos se compara con los valores críticos, con las diferentes Ns que tenemos, y en ambos casos se rechaza la hipótesis nula. ¿Vale? Entonces, aquí la última, aquí vamos a ver qué sucede con esta, porque vamos a ver que cuando tenemos estas Ns diferentes, lo que nos va a hacer tomar la decisión es ver los comportamientos que tenemos en nuestras gráficas para saber si se rechaza o no la hipótesis nula. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la media de DOC calcio con la de WK calcio, y entonces estas dos vamos a ver si sí nos quedamos con la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Dependiendo del valor, en este caso el valor del estadístico, el cálculo del estadístico nos dio 18.93, pero si lo comparamos con una N de 14, sería el 2022, resulta ser que se rechaza la hipótesis nula, y si lo tenemos con una N mayor, nos da un valor mayor de 18.86 y nos dice que se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a la última gráfica, digo a la gráfica, para que ustedes vean qué sucede con esta decisión. En la gráfica ustedes van a observar, si se traslapan, quiere decir que iguales, ayudados con este cálculo de la comparación del estadístico. Aquí está. Esta comparación, si ustedes la observan, que es esta, que nos dice Do calcio con WKI, se traslapan las dos. Cuando sucede eso, está indicando que tienen el mismo comportamiento, porque están totalmente traslapadas, ¿vale? Entonces, como esto sucede, aquí no podemos caer en que son diferentes. Esto nos confirma, nos ayuda a tomar la decisión de que estas dos son iguales, estas medias son iguales. Por ejemplo, si comparan esta con esta, totalmente están separadas, ¿vale? Y aquí sí encontramos diferencia significativa. Cuando están traslapadas, se concluye de que tienen un comportamiento igual, son iguales esos dos grupos. Entonces, para esta última, nos vamos a quedar con que son iguales por cómo se están comportando. Y entonces lo que se va a utilizar para esta última prueba de hipótesis, que es esta,
un segundillo. Aquí está. Quiere decir que se va a utilizar la n más pequeña para este grupo, para estos grupos, por el comportamiento que se tiene. Este se va a usar. Entonces, nos quedamos con que no se rechaza la hipótesis nula. De ahí este recuadro que les pongo aquí. Y entonces nos quedamos de la siguiente manera con todos los datos, con esta gráfica. En esta gráfica ya ustedes observan que llegamos a una conclusión. En esta conclusión se muestran quién contra quién son diferentes. Nos quedamos con estas hipótesis alternativas y cuando vemos esto, en las gráficas se colocan las diferencias verdaderamente significativas a un alfa de 0.05, es decir, a una P menor a 0.05, y entonces tenemos que este grupo sí fue diferente, este con este es diferente, este con este fue diferente, y las otras comparaciones quedaron igual. Ya no ponemos asterisco, quiere decir que donde no pongamos asterisco, se queda uno con la hipótesis nula. En los asteriscos nos quedamos con las hipótesis alternativas, que son las que ustedes ven aquí. Una vez que tenemos eso, llegamos al último paso, que es la probabilidad. Aquí, para darnos una idea de que si existe o no diferencia significativa, se coloca un asterisco indicando que esta probabilidad es menor a 0.05 porque nos quedamos con la hipótesis alternativa, que son estas. Y existe diferencia significativa, nos quedamos con la hipótesis alternativa solo en estos casos, en los demás ya no, que son los que les comentaba. Si comparamos este con este, habíamos quedado en que vemos el comportamiento similar, hay traslape, entonces quiere decir que se queda uno con la hipótesis nula. No es necesario poner un asterisco, ¿vale? Entonces ahí lo tenemos. No sé si tengan alguna duda, comentario hasta aquí. Yo tengo una duda. En el último me perdí un poquito. Casi no te escucho. No sé si podrías hablar un poquito más fuerte. A ver, más fuertecito. No sé si los demás sí te escuchan. Adelante. Ya no escucho nada. ¿Sí lo escuchan los demás? No se le escucha. Qué raro. ¿Ya me escuchó? Adelante, ya estás ahí. Adelante. Ok. Bueno, decía que Ay, ya cuando decías, ya no te escucho. ¿Alguien sí lo escuchó? No, se le va como el volumen. Ay, qué raro. A ver. Si te pegas tantito tu micrófono. ¿Ahí me escuchó? Mejor escríbelo en el chat. No escucho nada. Bueno, ojalá si no lo puedes escribir en el chat, porque si no te escuché nada. No sé si los demás sí lo escucharon. No, se le va como el Se usó 14 porque cuando vemos en la gráfica que se están traslapando, lo que recomiendan es usar esta n más pequeña para tomar la decisión, porque refleja lo que se observa en la gráfica. Entonces, por eso se utiliza la de 14 y no la más grande. Ahí tienen que checar cómo es el comportamiento en la gráfica. Recomiendan usar una n más pequeña, la n más pequeña dentro de los dos grupos. No sé si alguien más quedó claro o tienen alguna otra duda. ¿Qué dice? Sí, ustedes cuando vean las gráficas, de hecho van a hacer el análisis de sus gráficas, van a sugerir si son iguales o diferentes. En ocasiones, siempre, la mayoría de las veces, cuando las barras se traslapan, cae en que son iguales esos dos grupos. Cuando las barras se traslapan, es decir, están casi juntas. Cuando están más separadas,
ahí sí hay diferencia. ¿Por qué? Déjenme regresar a mi gráfica. Dame un segundito nada más para que. Cuando ustedes observan esto, estas dos, por ejemplo, tienen una N cada una. Y entonces esta, justo con esta se traslapa. Estadísticamente, si ustedes encuentran que son diferentes, habrá que revisar su prueba de hipótesis, porque seguramente en algún momento se equivocaron, en algún momento falló, porque claramente se observa que estas dos, por ejemplo, son iguales, porque se están traslapando, ¿sale? Se traslapan. Es diferente este grupo con este grupo, por ejemplo, no se ve el traslape. Otra de las cosas es que también hay que observar si están a la par de la gran media de medias, si son cercanas, es decir, están en un intervalo, y si caen aquí adentro, ¿sale? Si caen adentro. Por eso los datos tienen que ser analizados con el tema de la normalidad. Pero bueno, aquí a lo que voy es que visualicen las gráficas y ustedes van a tener la mayor seguridad de tomar una decisión cuando vean las gráficas y cuando vean la N de cada una de sus muestras. Usen la más pequeña, que es la que más representatividad les va a dar. Y por ejemplo aquí, si ustedes ven estas gráficas, estos puntos son las medias. Si yo comparo, aún así si comparo esta media con esta media, podemos caer en que son diferentes. Pero si yo comparo esta con esta, como están traslapándose, vamos a caer en que son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el criterio que nos da en la prueba de Tukey es tomar la N más pequeña para tomar la decisión. Es lo que nos dice la prueba de Tukey. Y lo pueden consultar en el libro de bioestadística, en cualquier libro de bioestadística, por si ustedes tienen más dudas de esa N. ¿De acuerdo? ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, les voy a dejar un ejercicio para que hagan una ANOVA unilateral y una prueba de Tukey. Hasta ahorita ya llevamos 2 pruebas de hipótesis y entonces es importante que hagan un ejercicio de este. Para el caso de Excel, la prueba de Tukey, bueno, yo no tengo la herramienta en Excel. Si alguno lo tiene con la extensión de Excel, con los complementos, pues bienvenido. Yo tengo otros programas, tengo, por ejemplo, el Prisma, ahí sí nos da la prueba de Tukey. No sé si ustedes puedan conseguir el paquete de Prisma o si alguien lo tiene y se los puede compartir, también sería bueno, porque ahí en el paquete de Prisma sí se puede hacer la prueba de Tukey, las ANOVAs, unilateral, bilateral, muchísimas más. En Excel, como yo no he adquirido el complemento, porque tiene un costo, ahí sí puede venir la prueba de Tukey, ¿vale? Entonces, la prueba de Tukey la vamos a hacer así, porque yo no tengo el paquete estadístico, bueno, sí lo tengo, pero no tengo forma de compartírselos. Si alguien si consigue o tiene el Prisma y lo quiere pasar, adelante, es bienvenido. Ahí ese programa es muy bondadoso para que ustedes lo puedan usar. Entonces, en Excel, lo que sí se puede hacer es la ANOVA unilateral, y esa es la que van a aplicar. Lo van a hacer por separado, es decir, van a hacer de forma individual cada fórmula, la van a desarrollar, van a llegar al resultado y después lo van a hacer en Excel. Ustedes tienen que ver que el resultado les va a dar el mismo, es el mismo. Una vez que hagan estos 10 pasos de la ANOVA unilateral, se van ahora a la prueba de Tukey, comparaciones múltiples. No les voy a poner muchos, les voy a poner solo 3 grupos para que ustedes puedan hacer todo este cálculo y entonces pues va a ser una actividad que se va a quedar como tarea. Entonces la vamos a establecer el día de hoy y pues me queda preguntarles
¿para qué fecha la pueden entregar? Por favor, indíquenme. ¿Podría ser la siguiente semana? Sí, me dicen el día, por favor. El miércoles sin problemas de reparto. Gracias, Fernando. Sí. Sí, Sí, miércoles. por favor. Sí, para cualquier cosa. Sí, para el miércoles. Ok. Les pregunto para darles esta ventana de tiempo y que como hemos estado un poquito atrasados en los tiempos, para darles las mayores oportunidades y que entreguen a tiempo. Entonces, el miércoles, sin falta, entonces el día de hoy se les mando en una publicación de la tarea, el ejercicio. Va a ser muy sencillo para que ustedes puedan aplicar esta prueba de análisis de ANOVA, análisis de varianza de una vía y la prueba de Tukey-Crabb. Muy bien, chicos, entonces con esto termino. Si ya no hay dudas adicionales o comentarios finales, ¿no los hay? Creo que no. Les agradezco su asistencia y nos vemos el viernes. Muchas gracias, chicos. Gracias, Cuídense profesora. mucho y